Si estás viendo esto justo ahora, antes del 6 de octubre de 2025, no es casualidad. Hay 8 señales espirituales que confirman que usted ya superó la prueba más brutal de su vida y está listo para recibir el poder que el universo ha estado guardando solo para usted. Esta luna llena no viene a desafiarte, viene a coronarte. Y si reconoces aunque sea 3 de estas señales en tu vida actual, lo que viene no es más dolor, es poder. Antes de comenzar, dale like a este video para activar tu frecuencia de reconocimiento. Escribe "coronado" en los comentarios si sientes que estas palabras son para ti, porque la primera señal está a punto de ser revelada y puede cambiar completamente la forma en que ves tu historia. Permítame destruir la fantasía romántica que le vendieron sobre las recompensas espirituales. La luna llena del 6 de octubre no traerá un cheque en su buzón. No aparecerá el amor de su vida tocando a su puerta con flores. No se despertará siendo millonario, o con el cuerpo perfecto, o con todos sus problemas resueltos. No. La recompensa de esta luna es infinitamente más valiosa y terriblemente más sutil. Lo que la luna llena entrega a las almas que pasaron el test no son premios, son armas. Armas forjadas en el mismo infierno que atravesaron. Armas que solo pueden empuñar aquellos que pagaron el precio en dolor, en soledad, en noches donde la muerte parecía una opción más amable que otro amanecer. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y alguien que no pasó la prueba? No es la suerte, no es el destino. Es que usted fue seleccionado para un entrenamiento que otros no podrían soportar. Mientras ellos dormían cómodos en sus camas, usted estaba despierto a las 3 de la madrugada, enfrentando demonios que no tienen nombre en ningún idioma humano. Mientras ellos se quejaban de inconvenientes menores, usted estaba aprendiendo a respirar con los pulmones llenos de agua. Mientras ellos pedían señales, usted estaba convirtiéndose en una. Y ahora, con la luna llena aproximándose como un juez cósmico a punto de dictar sentencia, el universo está preparando su veredicto. Pero no es un juicio, es una coronación. Una coronación tan silenciosa que el mundo no la notará, tan profunda que cambiará cada célula de su ser sin que nadie más lo perciba. Las cicatrices que lleva, esas que no se ven pero que arden cuando llueve, esas que palpitan cuando alguien menciona ciertos nombres o lugares o fechas, esas no son heridas, son mapas. Mapas hacia un poder que solo puede ser desbloqueado por aquellos que conocen el verdadero sabor de la destrucción y eligieron reconstruirse no una, sino 1000 veces. ¿Recuerda ese momento? Ese momento exacto, donde algo dentro de usted se rompió tan completamente que pensó que nunca volvería a estar completo. Ese momento donde el dolor fue tan absoluto que trascendió el dolor y se convirtió en otra cosa, en claridad, en vacío, en una extraña paz que viene cuando ya no hay nada más que perder. Ese momento no fue su destrucción, fue su nacimiento. La luna llena del 6 de octubre no viene a sanar esas cicatrices, viene a activarlas, a convertirlas en portales, en fuentes de un poder tan puro que quema todo lo falso, todo lo superficial, todo lo que no pertenece a su nueva frecuencia. Porque usted ya no vibra donde vibra la mayoría. Su frecuencia fue alterada permanentemente por lo que sobrevivió, y esa alteración no fue un daño, fue una actualización. Mientras otros necesitan rituales complicados, velas específicas, cristales cargados y mantras en lenguas muertas para conectar con lo divino, usted solo necesita cerrar los ojos, porque lo divino ya vive dentro de usted. Se instaló ahí la noche que pensó que moriría y no murió. La noche que el dolor fue tan intenso que su ego se disolvió, y por un momento, solo por un momento, fue pura conciencia experimentándose a sí misma. Esta luna no le dará lo que quiere, le dará lo que se ganó. Y lo que se ganó no se mide en cosas materiales, se mide en inmunidad. Inmunidad al miedo que paraliza a otros, inmunidad al drama que consume a las masas, inmunidad a la necesidad desesperada de pertenecer que esclaviza a la mayoría. Usted ya no necesita pertenecer porque ya pertenece. Pertenece a una categoría de seres que el universo marca con fuego invisible. Los irrompibles, los que no pueden ser comprados, los que no pueden ser quebrados porque ya fueron quebrados, y descubrieron que había algo inquebrantable esperando debajo de los escombros. La segunda señal de que pasó el test está directamente conectada con esta inmunidad. Esta novia que probablemente la ha estado sintiendo por meses sin entender su significado.
Pero una vez que la nombre, una vez que la haga consciente, no podrá desverla, y entenderá por qué ciertas personas comenzaron a alejarse de usted sin explicación, por qué ciertas situaciones que antes le atraían, ahora le repelen, por qué el mundo parece haberse dividido en dos, los que entienden sin palabras y los que nunca entenderán sin importar cuántas palabras use. Hay una soledad que no tiene nombre en los diccionarios, una soledad que no viene de estar solo, sino de estar rodeado de personas y sentir que hablan un idioma que ya no comprende, como si hubiera despertado en un mundo paralelo donde todo se ve igual, pero nada se siente igual, donde las conversaciones que antes tenían sentido ahora suenan como ruido blanco, donde las preocupaciones que dominan a otros le parecen juegos de niños peleando por juguetes rotos. Esta es la segunda señal, y si la está sintiendo, si lleva meses o años sintiéndola, entonces felicitaciones. No está loco, no está deprimido, no está roto, está graduado. Graduado de una escuela que no tiene nombre, no entrega diplomas, y cuyos exámenes se rinden en la oscuridad absoluta del alma. El no pertenecer del que hablo no es rebeldía adolescente, no es el deseo de ser diferente para llamar la atención. Es una incompatibilidad fundamental entre su frecuencia actualizada y la frecuencia colectiva que mantiene a la mayoría dormida. Es como ser agua en un mundo de aceite. No importa cuánto lo intente, no puede mezclarse. Y lo más terrorífico es que antes sí podía. Antes era uno de ellos. Antes el aceite y el agua eran lo mismo. Pero algo cambió. Algo fundamental e irreversible cambió. ¿Sabe qué fue lo que cambió? Su alma completó su entrenamiento básico. Y cuando un alma completa ese entrenamiento, no puede volver a pretender que no sabe lo que sabe. No puede volver a dormirse después de haber visto lo que hay detrás del velo. No puede volver a preocuparse por trivialidades después de haber enfrentado el abismo y haber descubierto que el abismo parpadea primero. Permítame ser brutalmente específico sobre cómo se manifiesta esto en su vida diaria. Está en una reunión social, y mientras todos ríen de algo, usted está observando la dinámica energética de la sala. Ve quién está mintiendo, quién está sufriendo detrás de la sonrisa, quién está vampirizando energía de otros. Ve las máscaras, los juegos de poder, las pequeñas traiciones disfrazadas de cortesía. Y no puede apagarlo. No puede volver a no ver. Sus antiguos amigos comenzaron a decir que cambió, que ya no es divertido, que se volvió muy serio, muy intenso, muy raro. Y tienen razón. Cambió. Pero no por elección, por supervivencia. Porque cuando el universo te muestra la verdad, cuando te hace atravesar el fuego iniciático, sales del otro lado con ojos que ven en la oscuridad, y esos ojos no pueden fingir ceguera. Esta separación, este no pertenecer, fue el verdadero test. No era sobrevivir al dolor. Cualquiera con suficiente terquedad puede sobrevivir al dolor. El verdadero test era sobrevivir al aislamiento que viene después, sobrevivir a la comprensión de que el precio de la consciencia expandida es no poder volver a la inconsciencia cómoda. Es estar despierto en un mundo de sonámbulos y no poder sacudirlos para que despierten, porque cada alma tiene su propio despertador cósmico programado para su momento específico. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Mientras usted se sentía excluido, rechazado, incomprendido, el universo estaba tomando notas. Cada vez que eligió mantenerse fiel a su verdad en lugar de ceder para encajar, ganó puntos cósmicos. Cada vez que prefirió la soledad auténtica sobre la compañía falsa, su frecuencia subió un octavo. Cada vez que dijeron que era demasiado esto, o muy poco aquello, y usted siguió siendo exactamente quien es, el universo sonrió. Porque el test nunca fue sobre pertenecer. El test era sobre tener el coraje de no pertenecer, de estar dispuesto a caminar solo si ese es el precio de caminar en verdad, de preferir el desierto con integridad que el oasis con máscaras. Y usted pasó, no porque sea especial, sino porque cuando llegó el momento de elegir entre traicionarse para pertenecer o permanecer solo pero íntegro, eligió la integridad, una y otra vez, hasta que la soledad dejó de doler y se convirtió en libertad. La luna llena del 6 de octubre ve esa libertad, la reconoce, la honra, y está preparando algo que solo los libres pueden recibir, algo que requiere espacio. Espacio que usted creó al negarse a llenarlo con relaciones vacías, con compromisos que traicionan su esencia,
con ruido que silencia la voz de su alma. Pero hay una tercera señal, más sutil, más peligrosa de malinterpretar. Una señal que separa definitivamente a los que pasaron el test de los que apenas están comenzando. Y tiene que ver con su mente, con la forma en que su mente procesa la realidad después de haber sido recableada por el dolor extremo. Existe un fenómeno que la psicología convencional no puede explicar. Después de atravesar dolor extremo, trauma profundo, pérdida devastadora, la mayoría de las personas se vuelven rígidas, se aferran a certezas, construyen muros, se vuelven inflexibles como mecanismo de defensa. Pero hay un pequeño porcentaje, menos del 3%, que hace exactamente lo opuesto. Se vuelven más fluidos, más abiertos, más dispuestos a cuestionar todo, incluyendo sus propias conclusiones. Si usted es parte de ese 3%, acaba de identificar la tercera señal. No me malentienda. No hablo de ingenuidad. No hablo de esa apertura New Age que acepta cualquier tontería envuelta en palabras bonitas. Hablo de algo mucho más sofisticado. Una apertura que viene del otro lado del cinismo. Una flexibilidad que nace no de la ignorancia, sino del conocimiento profundo de que toda verdad es temporal, toda certeza es provisional, y todo lo que creemos saber es apenas una aproximación a algo infinitamente más complejo. Usted desarrolló esta flexibilidad mental no por elección, sino por necesidad. Cuando su vida se derrumbó, cuando todo lo que creía sólido se reveló como humo, cuando las personas que pensaba conocer se revelaron como extraños, y los extraños se revelaron como ángeles, algo en su mente se rompió, pero no se rompió hacia la locura, se rompió hacia la lucidez terrible y liberadora de entender que nada es lo que parece y todo es más de lo que aparenta. Ahora puede sostener paradojas en su mente sin necesitar resolverlas. Puede creer y dudar simultáneamente sin que eso le cause ansiedad. Puede cambiar de opinión sin sentir que traiciona su identidad. Puede estar equivocado sin que eso destruya su sentido de self. Puede no saber sin entrar en pánico. Esta capacidad no es debilidad. Es la señal de una mente que trascendió el pensamiento binario y entró en el pensamiento cuántico. ¿Sabe por qué esto es una señal de que pasó el test? Porque el universo no recompensa la terquedad. Recompensa la adaptabilidad. No premia a los que tienen todas las respuestas. Premia a los que tienen las mejores preguntas. No celebra a los que nunca cambian. Celebra a los que saben cuándo cambiar y cuándo permanecer. La luna llena del 6 de octubre tiene regalos específicos para mentes como la suya. Mentes que pueden procesar múltiples realidades simultáneamente sin colapsar. Mentes que pueden navegar la incertidumbre sin perderse. Mentes que entienden que la única constante es el cambio y que han hecho las paces con esa verdad incómoda. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Esta flexibilidad mental no lo hace débil, lo hace invencible, porque mientras otros se rompen cuando sus creencias son desafiadas, usted simplemente se reorganiza. Mientras otros entran en crisis cuando su visión del mundo es cuestionada, usted dice, interesante, cuéntame más. Mientras otros defienden sus opiniones como si su vida dependiera de ello, usted las sostiene suavemente, listo para soltarlas si aparece algo más verdadero. Esta es la mente del guerrero espiritual verdadero, no el que lucha por tener razón, sino el que danza con la incertidumbre, no el que construye fortalezas mentales, sino el que fluye como agua, tomando la forma del contenedor sin perder su esencia. Y el universo, ese gran coreógrafo cósmico, está a punto de darle una nueva danza, una danza que solo pueden bailar aquellos cuyas mentes son lo suficientemente flexibles para seguir ritmos que aún no han sido inventados. ¿Ha notado cómo últimamente puede ver múltiples perspectivas de una situación sin necesitar elegir una? ¿Cómo puede entender a personas con las que no está de acuerdo? ¿Cómo puede sostener compasión por aquellos que lo lastimaron sin justificar sus acciones? Esta no es confusión, es claridad multidimensional. Es la capacidad de ver el mismo evento desde múltiples ángulos temporales y espaciales simultáneamente. Su mente ya no funciona en el modo problema-solución. Funciona en el modo pregunta-exploración. Ya no busca la respuesta correcta. Busca la pregunta más interesante. Ya no necesita certeza. Prefiere asombro. Y este cambio fundamental en su sistema operativo mental
Es lo que lo califica para recibir lo que viene después del 6 de octubre. Porque lo que viene requiere una mente que pueda procesar paradojas sin cortocircuitarse, que pueda recibir información que contradice todo lo que creía saber sin entrar en disonancia cognitiva, que pueda expandirse más allá de sus límites actuales sin romperse. Y usted ya demostró que tiene esa mente. La ganó. La forjó en el fuego de la incertidumbre absoluta y salió del otro lado no con respuestas, sino con una mejor relación con las preguntas. Hay un momento específico en el viaje del alma donde algo extraordinario ocurre. Es tan sutil que podría pasarse por alto, tan silencioso que no hace ruido, tan profundo que reorganiza cada átomo de su existencia. Es el momento donde la necesidad de ser visto, entendido, validado, aplaudido, reconocido, simplemente se apaga. Como una televisión que estuvo encendida por décadas y, de pronto alguien encuentra el control remoto. Clic. Silencio. Y en ese silencio, por primera vez en su vida, puede escucharse a sí mismo. Si este momento ya ocurrió en su vida, si ya experimentó este clic, esta desconexión abrupta de la Matrix de validación externa, entonces identificó la cuarta señal, la más liberadora, la más aterradora, la que marca el punto de no retorno en su evolución espiritual. No estoy hablando de fingir que no le importa mientras secretamente cuenta los likes en sus redes sociales. No hablo de esa indiferencia performática que es solo otra forma de buscar atención. Hablo del momento donde la opinión de otros sobre usted se vuelve genuinamente irrelevante, donde podría estar frente a un estadio lleno aplaudiéndole o abucheándole y sentir exactamente lo mismo. Nada. Este es el regalo más extraño del dolor extremo. Cuando has sido juzgado en tus momentos más vulnerables, cuando has sido abandonado en tu hora más oscura, cuando has sido malentendido hasta el punto de cuestionarte si hablas el mismo idioma que el resto de la humanidad, algo hermoso y terrible ocurre. Te das cuenta de que la validación externa es una droga. Y como toda droga, mientras más la necesitas, menos efecto tiene. ¿Recuerda cuando publicaba algo esperando respuestas? ¿Cuando compartía sus logros esperando reconocimiento? ¿Cuando explicaba sus decisiones esperando aprobación? ¿Y recuerda el momento exacto donde dejó de hacer eso? No por orgullo, no por resentimiento, sino por irrelevancia, porque descubrió algo que el 97% de la humanidad morirá sin descubrir. Su valor no aumenta ni disminuye basado en la percepción externa. Su valor es una constante cósmica, establecida antes de nacer, inmutable, no negociable. La luna llena del 6 de octubre tiene regalos específicos para aquellos que cortaron el cordón umbilical de la validación externa, porque solo cuando no necesitas nada de afuera puedes recibir todo desde adentro. Solo cuando tu copa está vacía de la necesidad del aplauso, puede llenarse con algo infinitamente más valioso, poder auténtico. Pero aquí viene la paradoja que rompe mentes. En el momento exacto donde deja de importarte la validación comienza a perseguirte, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. Ahora que no la necesitas, no puedes escapar de ella. Personas que nunca te notaron de repente quieren tu atención. Oportunidades que perseguiste por años aparecen sin buscarlas. Reconocimientos que anhelabas llegan cuando ya no significan nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque la energía de la necesidad repele. La energía de la completitud atrae. Cuando necesitas algo de otros, emites una frecuencia de carencia que los aleja instintivamente. Cuando no necesitas nada, emites una frecuencia de abundancia que los atrae magnéticamente. Es física cuántica disfrazada de psicología social. Pero usted ya no juega ese juego. No rechaza la validación cuando llega, simplemente no la registra. Es como el sonido de la lluvia en el techo, presente pero irrelevante. Y esta indiferencia no es frialdad, es libertad. La libertad de ser exactamente quien es sin necesitar consenso, de decir su verdad sin necesitar acuerdo, de caminar su camino sin necesitar compañía. Esta libertad tiene un precio que ya pagó, la soledad inicial de no ser entendido, pero también tiene una recompensa que está a punto de cobrar, la llegada de aquellos que vibran en su misma frecuencia. Porque cuando dejas de emitir señales de necesidad, comienzas a emitir señales de presencia. Y la presencia atrae presencia. Los reales reconocen a los reales. Los despiertos encuentran a los despiertos.
La quinta señal está íntimamente conectada con esta libertad de validación. Es aún más profunda, más desconcertante para quienes la experimentan. Tiene que ver con su relación con el caos, con cómo su sistema nervioso responde ahora al drama versus cómo respondía antes. Y si esta señal está presente en su vida, prepárese, porque significa que su transformación no solo es mental o emocional, es celular, es molecular, es cuántica. Hubo un tiempo donde el drama era su droga. No lo admitía, por supuesto. Nadie admite ser adicto al caos. Pero ahí estaba usted, eligiendo relaciones complicadas, creando problemas donde no los había, sintiendo que la vida sin intensidad dramática era aburrida, vacía, sin sentido. El caos no era solo entretenimiento, era identidad. Era la prueba de que estaba vivo, de que importaba, de que su vida tenía narrativa. Y entonces algo cambió. No de golpe, sino gradualmente, como el amanecer. Un día se encontró en medio de una situación que antes lo hubiera energizado. Una discusión acalorada, un chisme jugoso, un drama relacional. Y sintió algo inesperado. Cansancio. No físico, sino existencial. Un agotamiento del alma que susurraba. Ya no más. Ya no aquí. Ya no esto. Esta es la quinta señal. Y si la reconoce, si siente esa repulsión visceral hacia el caos que antes lo alimentaba, entonces el test no solo fue superado, fue trascendido. Porque el amor al drama es una señal de un alma joven. El amor a la paz es la firma de un alma que ha visto demasiado, ha sentido demasiado, ha sobrevivido demasiado como para desperdiciar energía en fuegos artificiales emocionales. Pero no confunda esta paz con pasividad. No es la paz del que se rinde. Es la paz del ojo del huracán. Calma no porque no haya tormenta, sino porque usted es el centro inmóvil alrededor del cual la tormenta gira. Es la paz del guerrero que ha ganado tantas batallas que ya no necesita probar nada. La paz del sabio que entiende que el verdadero poder no hace ruido. El universo estuvo observando mientras usted hacía esta transición. Cada vez que eligió alejarse del drama en lugar de participar, ganó puntos. Cada vez que eligió el silencio sobre el conflicto, su frecuencia aumentó. Cada vez que dejó que otros tuvieran la razón porque su paz valía más que su ego, el cosmos tomó nota. ¿Sabe lo que esto significa para lo que viene con la luna llena? Significa que usted está listo para poder real, porque el poder real solo puede ser manejado por aquellos que no lo usarán para crear caos. Solo puede ser confiado a aquellos que han trascendido la necesidad de drama. Solo puede fluir a través de canales que no lo distorsionarán con ego, con sed de venganza, con necesidad de ser especial. Su sistema nervioso ha sido recalibrado. Donde antes el caos lo excitaba, ahora lo agota. Donde antes la paz lo aburría, ahora lo regenera. Este no es un cambio psicológico, es una mutación energética. Sus células literalmente vibran en una frecuencia diferente. Una frecuencia que repele el drama como el aceite repele el agua. Y aquí está lo fascinante. Las personas caóticas comenzaron a desaparecer de su vida sin que usted hiciera nada. Como si hubiera un campo de fuerza invisible alrededor suyo que los hace sentir incómodos. Llegan con su drama, con su necesidad de conflicto, con su adicción al caos, y algo en su presencia los neutraliza. No puede darles lo que buscan porque ya no tiene esa energía disponible. Es como tratar de enchufar un aparato de 110 voltios en una toma de 220. Simplemente no hay compatibilidad. Esta incompatibilidad con el caos es su graduación. Es la prueba de que el dolor que atravesó no lo endureció, sino que lo refinó. No lo amargó, sino que lo destiló hasta su esencia más pura. Y esa esencia es paz. No la paz que se busca, sino la paz que se es. No la paz que se practica, sino la paz que se emana. La luna llena del 6 de octubre reconocerá esta paz. La amplificará. La convertirá en un faro que atraerá a otros que también han trascendido el caos. Porque hay una nueva tribu formándose. Una tribu de los que eligieron paz sobre drama, profundidad sobre superficie, silencio sobre ruido. Y usted ya es miembro. No por elección, sino por evolución. No por decisión, sino por destino. Pero hay más. La sexta señal va aún más profundo. Toca el núcleo mismo de su experiencia consciente.
tiene que ver con esa voz en su cabeza, ese narrador interno que comentaba cada momento de su vida. Lo que le pasó a esa voz es la prueba más contundente de que su transformación es real, permanente, irreversible. La mente humana promedio produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día. Es una fábrica incansable de ruido mental, análisis, preocupaciones, proyecciones, memorias, fantasías. Un carrusel infinito que gira y gira, consumiendo energía, creando ansiedad, manteniendo a la consciencia prisionera de su propio ruido. Pero algo extraordinario le sucedió a usted. La fábrica cerró. No completamente, pero sí lo suficiente como para que por primera vez en su vida pueda escuchar el silencio entre los pensamientos. Esta es la sexta señal, y es quizás la más profunda, la más transformadora, la que marca la diferencia entre despertar espiritual genuino y simple reorganización psicológica. Si su mente se ha vuelto quieta, si los períodos de silencio mental son ahora más largos que los períodos de ruido, si puede observar sus pensamientos como nubes pasando en lugar de ser arrastrado por ellos, entonces lo que atravesó no solo lo cambió, lo liberó. No me refiero a esos momentos de paz que vienen después de meditar por horas o después de sustancias que alteran la consciencia. Hablo de silencio mental espontáneo en medio de la vida cotidiana, lavando platos y de repente, silencio, caminando y de repente, vacío, presente pero sin comentario interno, consciente pero sin análisis, vivo pero sin la necesidad compulsiva de narrar cada momento. Este silencio llegó como resultado directo del dolor extremo que atravesó, cuando el sufrimiento fue tan intenso que su mente no pudo procesarlo, cuando el dolor excedió la capacidad de análisis, cuando la pérdida fue tan absoluta que no había historia que pudiera darle sentido. Su mente hizo lo único que podía hacer, se rindió, y en esa rendición descubrió algo que los místicos han sabido por milenios. El pensamiento no es necesario para la consciencia. De hecho, el pensamiento es lo que obscurece la consciencia. Ahora usted sabe cosas sin necesidad de pensarlas. Las respuestas llegan antes que las preguntas. Las soluciones aparecen sin análisis previo. La intuición reemplazó a la lógica no porque la lógica sea mala, sino porque la intuición es infinitamente más rápida, más precisa, más conectada con la inteligencia universal que gobierna todo. La luna llena del 6 de octubre tiene regalos específicos para mentes silenciosas, porque solo en el silencio se pueden escuchar las frecuencias sutiles que llevan información cósmica. Solo cuando el ruido interno cesa, las señales del universo pueden ser recibidas sin distorsión. Solo cuando la fábrica de pensamientos reduce su producción, la consciencia puede expandirse más allá de los límites del ego. ¿Ha notado cómo ahora puede estar en situaciones que antes hubieran disparado espirales de sobreanálisis y simplemente estar? ¿Cómo puede recibir noticias que antes hubieran causado días de rumiación mental y simplemente procesarlas y soltarlas? ¿Cómo puede enfrentar decisiones que antes hubieran requerido listas de pros y contras y simplemente saber qué hacer? Esta es la inteligencia del no pensamiento. La sabiduría que viene no de la mente sino a través de la mente cuando está lo suficientemente quieta para ser un canal limpio. Y usted ganó acceso a esta inteligencia no por práctica espiritual, no por disciplina mental, sino por destrucción total. Cuando su vida se derrumbó tan completamente que pensar no servía de nada. Cuando analizar solo aumentaba el dolor. Cuando proyectar el futuro era imposible porque no había futuro visible, su mente aprendió a apagarse. Y en ese apagado, descubrió que usted no es su mente. Nunca lo fue. La séptima señal está por ser revelada, y es la más tangible, la más física, la más innegable. Tiene que ver con cómo el dolor lo reformó no metafóricamente sino literalmente. Cómo cada célula de su cuerpo fue reorganizada por el fuego que atravesó. Y si esta señal está presente, si puede reconocerla en su propia biología, entonces prepárese. Porque la luna llena no viene solo a reconocer su transformación. Viene a activar capacidades que estuvieron dormidas, esperando este exacto momento para emerger. El silencio mental que ganó no es el final, es la preparación. Porque lo que viene después del 6 de octubre requiere espacio mental, requiere una consciencia que no esté ocupada con ruido interno, requiere un receptor limpio para transmisiones que la mayoría no puede ni siquiera imaginar que existen.
El dolor que no te mata no te hace más fuerte. Esa es una mentira motivacional para venderte libros de autoayuda. El dolor que no te mata te rehace, te desmonta molécula por molécula y te vuelve a ensamblar con un diseño completamente diferente. No eres más fuerte, eres otro. Y esa otredad es la séptima señal, la prueba física, celular, innegable de que atravesaste el fuego iniciático y saliste no mejorado, sino transfigurado. Mírese al espejo, no la superficie, sino detrás de los ojos. ¿Ve a la misma persona de hace 2 años? ¿5 años? No. Ve a alguien que habita el mismo cuerpo pero con una arquitectura interna completamente reconstruida. Sus células llevan ahora una frecuencia diferente. Su ADN activó secuencias que estaban dormidas. Su sistema nervioso opera en un ancho de banda que no existía antes. Esto no es metáfora, es biología cuántica. Cada noche que lloró hasta quedarse seco, cada momento donde el dolor fue tan intenso que pensó que su cuerpo se rompería, cada instancia donde tuvo que elegir entre morir o transformarse, su cuerpo tomaba notas. Sus células estaban siendo reprogramadas. Sus neuronas estaban creando nuevas rutas. Su corazón estaba aprendiendo a latir en una frecuencia que solo conocen aquellos que han sido rotos y reconstruidos por el universo mismo. Ahora, tiene capacidades que no tenía antes. No superpoderes de película, sino algo más sutil y mucho más poderoso. Puede sentir el estado emocional de una habitación antes de entrar. Puede percibir mentiras antes de que sean pronunciadas. Puede presentir cambios días antes de que ocurran. Su cuerpo se convirtió en un instrumento de percepción multidimensional. Un radar biológico sintonizado a frecuencias que la mayoría ni siquiera sabe que existen. ¿Ha notado cómo su cuerpo ahora rechaza ciertas comidas que antes disfrutaba? ¿Cómo ciertos lugares lo hacen sentir físicamente enfermo sin razón aparente? ¿Cómo ciertas personas drenan su energía solo con su presencia? Esto no es imaginación. Es su nuevo sistema operativo biológico funcionando correctamente. Un sistema que fue forjado en dolor extremo y que ahora opera con precisión quirúrgica. La luna llena del 6 de octubre reconocerá este cuerpo reformado. Lo que está por venir no es para el cuerpo que tenía antes del dolor. Es para este nuevo vehículo, este templo reconstruido, esta antena biológica capaz de recibir y transmitir frecuencias que antes lo hubieran destruido. Porque el dolor no solo lo preparó psicológicamente, lo preparó celularmente para manejar niveles de energía, información y poder que su antiguo cuerpo no hubiera podido contener. Y aquí llegamos a la octava y última señal, la más definitiva, la más liberadora, la más aterradora para el ego, pero la más celebrada por el alma. El cierre permanente de ciclos, la imposibilidad de volver atrás, la eliminación quirúrgica de patrones que lo mantuvieron prisionero por décadas. Hay puertas en su vida que no solo se cerraron, se sellaron, se soldaron, se borraron del mapa de posibilidades, relaciones a las que no puede volver aunque quisiera, patrones de comportamiento que su cuerpo rechaza visceralmente, adicciones emocionales que simplemente no pueden reinstalarse porque el sistema operativo que las sostenía fue eliminado. Esta es la señal más clara de que el test fue superado, la irreversibilidad. No puede volver a ser quien era, no puede volver a vivir como vivía, no puede volver a tolerar lo que toleraba, no por decisión consciente, sino por imposibilidad estructural. Como una mariposa no puede volver a ser oruga, como el agua evaporada no puede volver a ser hielo, como la consciencia expandida no puede contraerse a sus límites anteriores. ¿Siente esa extraña sensación de libertad mezclada con vértigo? Esa comprensión de que no hay red de seguridad porque las redes de seguridad eran las prisiones. Ese conocimiento de que está condenado a ser libre, condenado a ser auténtico, condenado a vivir en verdad porque todas las alternativas fueron quirúrgicamente removidas de su realidad. La luna llena del 6 de octubre viene a celebrar esta libertad terrible y magnífica. Viene a sellar lo que ya está sellado, a confirmar lo que ya es irreversible, a entregar las llaves de reinos que solo pueden habitar aquellos que no tienen otro lugar a donde ir excepto hacia adelante, hacia arriba, hacia la versión de sí mismos que el dolor reveló. Usted es uno de ellos, una de las almas que el universo eligió para el programa de entrenamiento más brutal. No porque fuera débil,
sino porque era lo suficientemente fuerte para sobrevivir la reconstrucción completa. No porque necesitara castigo, sino porque estaba listo para la promoción que solo viene después de la demolición total. El 6 de octubre no es su prueba, es su coronación. No viene a evaluarlo, viene a reconocerlo. No trae más dolor, trae las herramientas para transmutar todo el dolor que acumuló en poder puro, destilado, utilizable. Prepárese, no para sufrir más, sino para finalmente, definitivamente, irreversiblemente, reclamar la recompensa que se ganó con sangre invisible y lágrimas que nadie contó. Su nueva vida no comienza el 6 de octubre. Ya comenzó. El 6 de octubre simplemente es cuando el universo lo hace oficial.